Vamos a escuchar a Jessica Paola Pacheco. Ella es delegada de la Mesa Permanente de Concertación, es indígena. Cancuama. Ok. Eh, para que haga su intervención, hay una cápita importante de educación étnica en el proyecto y la presencia tuya es muy importante. Qué bueno que haga presencia y después le damos la palabra a otros estudiantes que vienen desde otras regiones del país. Bien, pues. Gracias. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Gracias a la mesa directiva quien nos escucha. Yo soy Jessica Paula Pacheco Mindiola, una indígena cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos aquí para poner nuestra voz en torno a lo que es el sistema educativo indígena propio, pero atendiendo y escuchando las posiciones que se han presentado, cada quien habla desde su necesidad y las brechas de desigualdad de este país nos hacen que nosotros hablemos desde la necesidad de nosotros. Entonces, antes de hablar del CEID, del sistema educativo indígena propio, me corresponde indicar que solo el 7% de los pueblos indígenas o de los miembros de las comunidades indígenas terminamos la educación superior, que nuestra población triplica para acceder al nivel educativo aquellos miembros del país que no reciben, que no alcanzan su nivel educativo. O sea, estamos en una condición de desigualdad que tiene que ponerse de presente en esta discusión en la que estamos hablando. Aquí hablan de educación inicial. En nuestro territorio los niños llegan a la institución a los 9, a los 10 años, cuando son independientes, cuando pueden caminar las 2 y las 3 horas y las 4 que implica llegar a una institución educativa. Entonces no se puede decir que hay muchas situaciones resueltas porque el país es diverso y porque el país implica que tenemos que tratar los derechos también de una manera diversa. Dando ese contexto y también poniendo de presente que las mujeres indígenas tampoco alcanzamos y somos dentro de los actores las que menos llegamos a estos niveles educativos. Por eso nosotros desde los pueblos celebramos este proyecto educativo, celebramos que sea la ministra Aurora quien viene de un proceso organizativo afro, celebramos que además sea la compañera Aida, así que enviamos un saludo de hermandad porque su presencia también envía un mensaje político al país de que las cosas están cambiando. Ahora sí hablemos de educación propia, porque la educación en el país es un derecho fundamental, pero para los pueblos indígenas tiene unas connotaciones particulares. No podemos olvidar que la forma en la que se ha relacionado el Estado colombiano con los pueblos indígenas implicó que aquí existió una ley que nos consideró salvajes y una ley de la ley 89 de 1890 que obligaba o nos llevaba a reducirnos a la vida civilizada. Esa ley y otras leyes antes de la Constitución hicieron que perdiéramos las lenguas, que perdiéramos los idiomas, que perdiéramos la cultura. Por eso nosotros hoy reivindicamos el sistema educativo indígena propio como ese derecho a reivindicar nuestra existencia. Los 115 pueblos indígenas del país, las 65 lenguas indígenas que aún existen. Pero ese derecho no puede ser únicamente reconocer el sistema educativo indígena propio, sino reconocer que ese sistema educativo indígena propio debe financiarse de manera diferente. Debe reconocer las diferencias en las que se hace y se desarrolla la educación en el país, en contextos rurales, en contextos de selva como la Amazonía colombiana, en contextos de sierra como la Sierra Nevada de Santa Marta, en contextos como el Chocó y otras latitudes de este territorio colombiano que no tienen las mismas condiciones para que la educación se financie de manera per cápita como se financia en Bogotá, donde atienden más de 3.000, 4.000 estudiantes en una institución. Nosotros atendemos 10 estudiantes, 8 estudiantes en una institución y esos estudiantes también merecen y también tienen que serles reconocido su educación propia. También queremos recordar a este escenario, estando en el Congreso de la República, que existe una omisión legislativa desde la sentencia C-208 del 2007, que combinaba al Congreso a hacer una reglamentación especial para la educación y para la educación de los pueblos indígenas y los pueblos afros en Colombia. Eso fue en el 2007 y aún no el Congreso no ha cumplido con ese mandato que le envió la Corte Constitucional. Por eso los pueblos indígenas estamos trabajando de la mano con este ministerio. Ya llevamos desde el 2000.
Bien pueda, bien pueda. Desde el 2015 estamos concertando en el marco de la consulta previa el sistema educativo indígena propio para los pueblos indígenas. No es un sistema que excluya a los otros grupos étnicos, también tenemos que dejar claro, solo que cada pueblo lleva un proceso y su sistema organizativo es diferente. Nosotros los pueblos indígenas desde el 2007 estamos pregonando por tener un sistema educativo indígena propio como política educativa de los pueblos indígenas que reconozca nuestra historia, que reconozca nuestra cultura, pero que también que reconozca la diversidad en la forma de hacer educación. Por último, antes que me cierren, el CEID no es únicamente para nosotros los pueblos. El CEID es para que también el sistema educativo nacional conozca la existencia de 115 pueblos indígenas, la existencia de culturas diversas. Y si eso lo llevamos desde la educación, nos evitamos la discriminación que hoy se promueve desde diversos sectores y actores del país. Gracias. A ti.